grateful with God this morning too to be here. Porque siempre es bueno cuando Dios nos dice que hacer algo y lo hacemos. Amén. Because we always have to be thankful to God when we come to the house of the Lord. Amén. Quiero comenzar leyendo 1 de Samuel 17:20. And I want to start by reading 1 Samuel 17:20. Y quiero enfocarme en este versículo. And I want to focus on this verse. Y si gustan acompañarme, nomás quiero leer una parte de ahí. Join me in 1 Samuel 17:20. Dice, y se levantó David muy de mañana. Early in the morning David left the flock. Dejó el rebaño con una guardia y tomando las provisiones se fue como Isaí le había mandado. Leaving the flock in care of a shepherd, loaded up and set out as Jesse had directed him. Dice, se fue como Isaí había mandado, It says that le había he mandado. left as Jesse had directed him. Si viajaremos a Belén hace unos 3,000 años If we have traveled to Bethlehem maybe 3,000 years ago, y le pediríamos a los habitantes del pueblo que nos señalaran el hogar más importante de la aldea, and if we asked the townspeople to point us to the most important home in the village, no nos guiarán a un palacio ni una fortaleza, they wouldn't guide us to a palace or to a fortress. nos llevarían a una propiedad polvorienta y llena de vida que pertenecía a un hombre de edad avanzada. They would take us to a dusty, lively property belonging to an elderly man named Jesse. Llamado Isaí. Isaí era padre de 8 varones que vivía en una vida tranquila, construida a base de sudor, rutina y arriesgada herencia hebrea. And Jesse was the father of 8 boys and lived a quiet life built on sweat, routine, and deeply rooted Hebrew heritage. Y vamos a orar para entrar a la palabra, amén, y entrar a esta predica. Let's pray we can get into the word. Dice, gracias Padre Santo te damos. Thank you, Father God. Gracias porque eres bueno. Thank you because you are good. Eres un buen Padre. You are a good Father. Con nosotros nos cuidas, nos proteges. To us, you protect us, you guide us, Ayúdanos a aprender, Señor, de parte de tu palabra hoy. and help us learn your word today. Instrúyenos, enséñanos, Dios, Instruct us, guide us, a ser mejores personas, teach us to be better people, mejores padres, better fathers, madres, hijos. better mothers, better sons. Te pido que siempre estés en nuestra vida ayudándonos, Dios. And I ask you that you always guide us in our life. Te glorificamos, te honramos, Dios, We glorify you, we honor you. en el nombre precioso de Jesús. In Jesus' precious name. Amén. Como dije, feliz Día de los Padres a todos. Pueden tomar su lugar. You may be seated. Happy Father's Day to everybody. Y como dicen mis hijos, Happy Father's Day. Well, like my kids say, Happy Father's Day. Mis hijos es Día de los Soplones, dicen. Says that there's the farters. Pero es algo, un privilegio ser papá. It's a privilege to be a dad, a father. Es algo hermoso que uno puede experimentar a ser papá. It's something wonderful to experiment that, to be a father, to be a dad. Y así vamos a aprender de esta persona en la Biblia que leímos aquí, And we are going to learn today of this person in the Bible today, Isaí, Jesse. que él más que nada estaba preparando a su hijo Because more importantly, he was preparing his son para algo grande for something great. que David ni se imaginaba, amén. And David never imagined it. En el antiguo Israel, el llamado principal de un padre no era solo proveer alimento, In ancient Israel, the father's primary calling wasn't just to provide food, era proveer instrucción. it was to provide instruction. En la tradición hebrea de discipular a un hijo, el padre tenía responsabilidades In Hebrew tradition, the disciplining of a son, the father had the responsibility of passing down the family. de transmitir al oficio de familiar, enseñar la ley de Dios For trade, teaching the law of God, y asignar tareas que pusieran a prueba la responsabilidad del joven. and assigning tasks that would test the young man's sense of responsibility. Y cuando se trató de su hijo menor, And when it came to be of his youngest son, David, David, Isaí le asignó el trabajo que definiría su juventud y lo convertiría en un pastor de and ovejas. Jesse assigned him a job that would define his youth. He made him a shepherd.
El enfoque de esta historia And the focus of this story, es cómo instruimos a nuestros hijos. how do we instruct our children? Hoy en día a menudo romantizamos la imagen del pastor de ovejas. Today, we often romanticize the image of a shepherd. Nos imaginamos un césped verde, We picture green pastures, arpas pacíficas, peaceful harps, las tardes tan tranquilas. quiet afternoons. Pero en realidad ser pastor era un trabajo duro, In reality, sucio, a pastor does a hard, dirty job, peligroso y increíblemente solitario. dangerous and incredibly lonely. David era solo un muchacho cumpliendo con el quehacer doméstico básico. David was just a boy doing basic household chores. Él era, como en hebreo dice, el Catán, He was the katan, how it says in Hebrew, el menor, dejado a interpretar mientras sus hermanos mayores y más fuertes estaban lejos de la casa haciendo cosas más importantes. youngest, left out in the open while his older, stronger brothers were far away doing important things. Pero no se pierda esto. But don't lose this. Cada vez que Isaí le entregaba el cayado a David, And every time Jesse handed David the staff, cada vez que Isaí decía, regresa al desierto a cuidar el rebaño, gracias, and every time Jesse told him, go back to the wilderness to watch the flock, regresa al desierto y cuida el rebaño. go back to the desert and watch the flock. En realidad estaba posicionado a su hijo para un destino que aún no podía ver. In reality, he was positioning his son for a destiny that hasn't happened. La instrucción terrenal de Isaí estaba entrenando las manos de David. And the instruction earthly of Jesse was preparing David's hands. Las exigencias diarias de Isaí lo enseñaban a David ser confiable, And the teachings of Jesse was teaching David how to be trustworthy, mantenerse despierto en la oscuridad to be awake in darkness, y proteger lo que le pertenecía a su padre. and protect what belonged to his father. Y es aquí exactamente donde la historia terrenal de Isaí This is exactly where the Jesse's earthly story connects. se conecta con la hermosa verdad del Día del Padre. It connects with the beautiful truth of Father's Day. Porque igual que Isaí, nosotros tenemos un Padre Celestial Because just like Jesse, we have a heavenly Father que nos está criando y instruyendo activamente hoy. who's actively raising and instructing Y, us today. este buen Padre que nos ayuda y enseña cómo instruir a nuestros hijos. And this good Father who helps and teaches us how to instruct our children. ¿Cuántas veces nos encontramos con nuestras propias pasturas personales? Many times have we found ourselves in our own personal pastures. Miramos nuestras vidas y pensamos, Dios, ¿por qué estoy atrapado en este trabajo tan monótono? Why sometimes we find ourselves asking God, why am I stuck in this monotone job? ¿Por qué estoy pasando por esta temporada tan difícil? Why am I going through this tough season? ¿Por qué estoy aislado aquí mientras todos los demás están en el campo de batalla haciendo cosas grandes? Why am I just stuck here while everybody's out in the battlefield doing great things? Pensamos que Dios se ha olvidado, Sometimes we think that God has forgotten, pero nuestro Padre Celestial opera de la misma manera que el Padre terrenal de David, but our heavenly Father operates the same way David's earthly father did. solo que es una escala más cósmica. But it's only on a cosmic scale. Dios no desprecia ni un solo momento en tu desierto. God doesn't waste a single moment in your wilderness. Así le dio David una onda para proteger a las ovejas. Jesse gave David a sling to protect the sheep. Dios le estaba usando para entrenarlo a vencer gigantes. And God was using it to train him to train a giant slayer. Isaí le dio a David un campo solitario. Jesse gave David a lonely field. Dios lo estaba usando para edificar un corazón de adoración. And God was using it to build a heart of worship. Y Isaí le dio a David una rutina diaria. And Jesse gave David a daily routine. Dios lo estaba usando para formar la disciplina de un rey. And God was using it to form the discipline of a king.
Recuerda ahí en 1 de Samuel 17:20, You remember 1 Samuel 17:20. ahí termina, dice, se fue como Isaí le había mandado. And it finishes up saying he left as Jesse had directed. Ya pasan un poquito más de 6 años que no tengo a mi papá, It's been about 6 years since I haven't had my dad, pero todavía escucho su voz, sus enseñanzas, but I still hear his words, his teachings, consejos, his advice, palabras. his words. Mi papá y también mi mamá, For my dad and my mom, lo que sí nos decían, nos instruían, and what they've taught us, era que hay que darle con todo a Dios. he's always told us, give everything to God. Que Dios es primero, debe de ser primero en tu That vida. God should be the first thing in your life. Y me acuerdo que no solamente nos decían, hey, tienes que darle todo a Dios, He not only told us that you have to give everything to God, sino que ellos lo demostraban. but they showed us by example. Cuando quería aprender a tocar, a cantar la guitarra, When I wanted to learn how to play a guitar or sing, mi mamá, mi papá my mom and my dad, me llevaban a las prácticas. they ¿No? took me to practices. Era un niño todavía, de I was 12, still a 13 kid. años. I was only like 6 years old. 13 years Y old. recuerdo que me compraban, quería aprender, me compraba mi papá la guitarra. And I wanted to learn, so my dad bought me the guitar. Y hacían el esfuerzo They made an effort para llevarme a los ensayos to take me to practices, y hacían el esfuerzo para demostrarme, es importante para ti, es importante para mí. and they made the effort to show me that if it's important to you, it's important to me. Recuerdo que los domingos I remember Sundays, no me decían, pues hay que ir todos juntos en un carro, no hay que gastar gas, nos vamos todos juntos, ¿no? No decían eso, they didn't say, let's just ride together and go to sino in the same car. que decían, ok, pues tienes que llegar tú temprano, yo te llevo. They said, you have to be early to church, so I'll take you. Y ya cuando empecé a manejar, And when I started driving, ok, pues ya vete tú si quieres ir okay, well, now temprano. you got a license, now you can go by yourself. Y hasta hoy en día, no sé, mi esposa me dice muchas veces, And nowadays, even my wife tells y me, dice, y tú estás ahí temprano, ya no tienes que estar ahí temprano. you're there early, you don't even have to be there early. Ya no estás encargado de la alabanza, ¿por qué tienes que estar ahí 2 horas, 3 horas You're not antes even del in charge servicio? of worship anymore. Why are you there 2 to 3 hours early? Y como que no sé, yo deseo estar ahí para asegurarme que estoy listo, que estoy preparado para alabar. But I want to be there because I want to make sure everything is good and ready and I want to worship. Y esas enseñanzas que mis papás me daban, And demostraban, those teachings that my parents showed me and taught me, es algo que se quedó conmigo. you know what stuck with me? Y estoy bien agradecido porque no solamente me decían, And I'm thankful because not only did they just tell me, tienes que creer en Dios, tienes que seguirlo, you have to believe in God, you have to follow sino Him, que ellos lo vivían. but they lived it. Y sí, hubo momentos difíciles que yo miraba que batallaban, And I seen tough times that they struggled with. que les caía no depresión o que estaban tristes o lo que They were pasaban en su vida, They went through a sad time or they were going through a tough time in their life. pero aún podía mirar que todavía dependían de Dios. But I could see an attitude that they depended on God. Y tal vez así dices tú, yo no tuve el mejor padre. Maybe you say, I didn't have the best father. Yo te animo que abraces al Padre eterno hoy. And I encourage you to embrace the eternal Father today. Antes de entrar a mis puntos principales, And I want to, before I go into my points here, el Padre que da buenas dádivas the Father that gives you good things depende del Padre celestial depends on the Father
the Heavenly de- Father. depende en el Padre Celestial. Dice Mateo 7, rápido. In Matthew 7, Pues vosotros siendo malos sabes dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. if you then, though you are evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your Father in heaven give good gifts to those who ask him? Jesús usa una analogía silencia aquí. Jesus uses a simple analogy here. Si los padres humanos que todos con sus imperfecciones If human fathers with all their imperfections quieren bendecir a sus hijos, instinctively want to bless their children, el deseo del Dios de darnos cosas buenas God's desire to give us good things es infinitamente mayor. is infinitely greater. Él no reserva su bondad. He doesn't hold back his goodness. Pídele a Dios, tu Ask Padre. God, ask your Father. Él está ahí para He is bendecirte. there to bless you. Y no solamente bendecirte, Él tiene compasión y consuelo. And not only to bless you, but he also has compassion and comfort. En 2 de Corintios 1, al 3 al 4, 2 Corinthians 1, 3 to 4. bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Praise be to the God, the Father, our Lord Jesus Christ, Padre de misericordias the Father of compassion y Dios de toda consolación, and the God of all comfort, el cual nos consuela en todas nuestras who tribulaciones. comforts us in all our troubles. Un buen padre no ignora el dolor de sus hijos. A good father doesn't ignore his children's Este pain. versículo presenta a Dios como no como un gobernante distinto, This verse presents God not as a distant ruler, sino como un padre cercano, but as a close father, compasivo que nos encuentra en medio de nuestras luchas a compassionate father who finds us in the middle para of our struggle ofrecernos consuelo. to give us comfort. Es un padre que provee y conoce tus He is a necesidades. father who provides and knows your needs. Dice la palabra de Dios en Mateo 6:31. Matthew 6:31. No os afanes, pues, diciendo que qué comeremos o qué beberemos o qué nos vestiremos, porque vuestro Padre Celestial sabe que tienes necesidad de todas estas cosas. So do not worry, saying, what should I eat, or what shall I drink, or what shall we wear? For your heavenly Father knows that you need them. Una parte fundamental de ser un padre bueno And a fundamental part of being a good father is es brindar seguridad. providing security. Jesús señala que necesitamos vivir esforzados en un modo de supervivencia porque nuestro Padre ya está concediendo todo lo que necesitamos, ya está a cargo de eso. Jesus points out that you don't need to live a stressed out or in survival mode because our Father is already fully aware of what we need and He is in charge. En Lucas 15 dice, y levantándose vino su padre, Luke 15, he says, so he got up and went to his father. y cuando aún estaba lejos, But while he was still a long way off, lo vio su padre his father saw him y fue movido a and was misericordia filled with compassion. y corrió y escuchó y se echó sobre su cuello y le besó. And he ran to his son, threw his arms around him, and kissed him. Esa es la historia del hijo pródigo. And that's the prodigal. Y vemos que aún cuando fallamos, cuando estamos lejos de Dios, And we see even if we fail, we're far from God. nuestro Padre está esperando con ansiedad, And our Father, our Heavenly Father, is waiting for us. está esperando que reconozcamos He's waiting that we just reconnect or turn around y veamos que lo necesitamos, and that we realize that we need Him porque Él está ahí listo para correr hacia ti because He's there ready to run towards us, y besarnos y llevarnos a casa. to give us a kiss and embrace us and take us home. El Padre que guía y corrige por amor. A Father who guides and corrects out of love. Dice Proverbios 3, 11 y 12. Proverbs 3, 11 and 12. No menosprecies, hoy hijo mío, el castigo de Jehová, ni le fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga como el padre al hijo a quien quiere. My son, do not despise the Lord's discipline.
And do not resent his rebuke, because the Lord disciplines those who he loves, as a father and son he Y a delights. veces así nosotros estamos pasando, Dios nos habla, nos enseña, nos está corrigiendo And that's how it happens with us. God talks to us, he's correcting us, y en vez de mirar la corrección, and instead of seeing correction, como a veces cuando corregimos a nuestros hijos se enojan like when we correct our children, they get mad, y se encierran en su cuarto y And they no lock quieren themselves in the rooms. hablarnos, que así nosotros actuamos también de la misma and they manera. don't want to speak to us. We act like that sometimes too. Debemos de reconocer cuando hay corrección de Dios o cuando literalmente hemos fallado, pero siempre reconocer que tenemos un Dios, un Padre bueno. We have to realize that we have a good father, and when he's correcting us. Con eso quiero entrar al primer punto. Solamente son 3 puntos rápidos que quiero hablar. I have 3 points I want to talk to you really quick. La responsabilidad Your responsibility del rebaño. for the flock. Esta es la tarea del Padre terrenal. This is the earthly father's task. En el contexto aquí vemos, In the context, we see Isaí le da a David la tarea de cuidar el rebaño de la familia. Jesse gives David the task of caring for the family's flock. En la tradición hebrea las ovejas no solo eran posiciones, eran sustento económico a la familia. In the Hebrew tradition, sheep weren't just possessions, they were the family's economic livelihood. Confiarle este trabajo a un niño significaba poner en sus manos la supervivencia del hogar. And entrusting this job to a boy meant placing the survival of the household in his hands. A pesar de ser una tarea solitaria y de bajo estatus. Despite it being a lonely and low status task, Y aquí vemos la conexión espiritual. and this is where we see the spiritual connection. David pasó años en aislamiento, David spent years in isolation, defendiéndose de leones y osos fending off lions con and bears la onda. with the slingshot, the sling. Isaí lo envió ahí a trabajar, Jesse sent him there to work, pero Dios usó esa postura para forjar la fe, la puntería y el coraje de David. but God used it to posture, to forge David's faith, aim, and courage. Y la aplicación para nosotros este Día del Padre, And the application for today, for Father's Day, como padres terrenales, as earthly fathers, las responsabilidades diarias the daily responsibilities, y mundanas que les damos a nuestros hijos, worldly, that we give to our children, los quehaceres, la disciplina, like chores, discipline, la constancia, consistency, son importantes. it's important. Nuestros hijos pueden pensar que solo están cuidando ovejas, Our kids might think that they're only just watching sheep, pero esos años ocultos de rutina but those hidden years of routine están construyendo el carácter que necesitarán are building the character they will need para enfrentar a sus gigantes en el futuro. to face their future giants. Digo de nuevo, el enfoque And the focus de Isaí a David for Jesse to David era, Isaí le enseña a su hijo de Dios, del Dios de Israel, to teach his son about the God of Israel, cómo buscarlo, how to seek him, cómo clamarle, how to cry out to him. porque David no tenía nada más que las pláticas con Dios Because cuando David estaba didn't have solo. anything else besides conversations with God when he was alone. La enseñanza de defenderse, The teachings la to onda defend himself, que peleaba contra los leones y osos. the sling to fight bears and lions. Así Isaí le estaba instruyendo a su hijo. That's how Jesse was instructing his son. ¿Qué le enseñas a tus hijos? What are you teaching your son? Your kids. Muchos de nosotros no sabemos cómo defendernos Many of us don't even know how to defend ourselves de los ataques de las personas. from the attacks of people. Cuando te dicen, hey, es cierto que esto es verdad, Like when it's, hey, o is this true? Are you sure? así dice la Biblia, Or the Bible says o this. tú crees eso, Or you believe that? ¿estás seguro? Are you sure? Y peor cuando llega el momento de que el enemigo nos ataca But when the enemy attacks us,
Y si no sabemos defendernos, we don't know how to defend no ourselves, sabemos cómo depender de Dios, we don't know how to depend on God, vamos a fracasar, vamos a caer. we're going to fail. ¿Qué le estás instruyendo? ¿Qué le estás enseñando? What are you teaching your kids? El punto 2 And number 2, es el mandado de la obediencia. the command of obedience. Es la voz de Isaí It's Jesse's voice versus el rugido del gigante. versus the giant's roar. Aquí vemos el contexto que cuando Isaí envía a David And we see the context when Jesse sends David a las líneas de batalla, to the battle lines ahí en 1 de Samuel 17:17, in 1 Samuel 17:17. le encomienda un mandado muy específico y ordinario. He gives them a very specific and ordinary task. Lleva grano tostada y pan a tus hermanos Take roasted grain and bread to your brothers y trae una prueba de que están a salvo. and bring proof that they are safe. Uf, les dice prueba de que están a salvo, Proof that they are safe. sin saber lo que iba a hacer cuando llegaba ahí él. Without even realizing what he's going to do when he gets Digo, there. ok, está bien, padre. It's okay, Yo Dad, regresaré I'll y go- te come diré back. que están a salvo. and I'll tell you the news. El punto de inflexión aquí es David corrió al valle de Elá And turning point here is David didn't run to the valley of Elah para pelear contra un gigante. No fue corriendo para pelear contra un He gigante. didn't run to fight a giant. Fue simplemente para obedecer a su padre. He went simply to obey his father. Cuando David llega When David arrives, y escucha a Goliat he hears Goliath desafiando a Dios, defying God. no a sus hermanos, Not his brothers, no al ejército, not the army, no al rey, not the king, a Dios. but God. Sus hermanos mayores His older brothers, estaban aterrorizados, they were terrified. pero David estaba enfocado But David was focused en una mentalidad de absoluta obediencia y confianza. in a mindset of absolute obedience and trust. Fíjate que antes de que David se enfrentaba a la espalda de Goliat, Before David even went against Goliath's sword, tenía que lidiar con las burlas de sus hermanos mayores, he had to Eliab. deal with the mockery of his older brothers. Porque vemos ahí en la Biblia, Because we see in the Bible, su hermano mayor his older brother, le dice, ¿con quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? with whom have you left those few sheep in the desert? David pudo soportar el aguijón de las palabras de su hermano David could endure the sting of his brother's words porque sabía que esa es exactamente donde su padre le ordenó estar. because that's exactly where his father Él estaba ordered him to be. exactamente donde su padre le ordenó estar. He was where exactly he needed to be. Muchas de las veces antes del gigante, Many times before para the nuestros giant, hijos van a llegar a aún nuestros hermanos o nuestros amigos, nuestros más cercanos, before that, even our brothers or friends or our closest to us, los más cercanos a nosotros son los que nos van a enfrentar primero que el gigante. the people that are closest to you are the ones that you're going to come against before a giant. Y si David hubiera sido alguien que se dejaba vencer fácilmente, And if David was somebody who just let himself win, no los haga temblar. that the roar of the enemy does not make him tremble in fear. Cuando enseñamos a nuestros hijos a respetar y obedecer la instrucción, When we teach our children to respect instruction, la instrucción piadosa en el hogar, like at home, les estamos poniendo la armadura espiritual we are putting spiritual armor on para ignorar los críticos y los los provocadores más adelante en la vida. We are preventing those attacks from the critics and the provocative insults. La obediencia Obedience es la razón que David llegó a estar ahí. is why David was there. Si David hubiera sido un hijo desobediente, If David was a disobedient son, nunca hubiera llegado a conquistar un
gigante. He would have never made it to conquer a giant. Nosotros, nuestra responsabilidad como padres, tenemos que enseñar, instruir And us as parents have to teach a our nuestros hijos a ser children obediente, no, to be obedient. no solamente a nosotros, not just to us, sino a que a Dios but to también. God also. Y como dije, mucho de eso depende de cómo nosotros And a lot of that estamos realmente And a lot of that depends on how we are estamos viviendo really living en nuestra relación con Dios. in our relationship with God. La obediencia como la prueba de nuestro amor. And obedience is our proof of love, our love. Jesús conecta directamente nuestra obediencia no con el egoísmo o el miedo, sino con nuestro amor por Él. In the New Testament, Jesus directly connects our obedience to not to legalism, but or fear, but our love to Him. Dice, si me aman, And He says, if you love me, guarden mis mandamientos. keep my commandments. Jesús, And His commands aren't burdensome, they're not hard. estamos mostrando esto en nuestra vida. Are we, Estamos mostrando esto en nuestra vida, are we showing this in our life? que estamos obedeciendo, porque That we are obeying? si no estamos obedeciendo la palabra de Dios, no estamos obedeciendo a Dios, Because if we're not obeying God or the Word of God, ¿cómo queremos que nuestros hijos nos obedezcan a how do nosotros? we expect our children to obey us? Porque les decimos algo Because if we tell them something y al final dice, pero pues tú estás haciendo lo contrario de lo que dice la Biblia. and they're going to tell you Porque sí you're va a doing the llegar opposite, un momento because there's going to be a moment en su vida in your life que los hijos crecen, that your aunque children are no going to lo grow. queramos. Yo quiero que mis hijos queden chiquitos por la vida, Even though we want our children to be pero small. pasa, crecen rápido, But time flies and they grow fast en un instante, in an instant. y llegará un momento There's going to come a time donde nuestros hijos van a entender, when our children are going to understand. van a empezar a pensar They're going to start to think. y van a decir, pues mis papás no realmente But my parents siguen a Dios. didn't really follow God. Estamos obedeciendo Are we obeying? porque sabes que hay protección sobre la bendición si la obedecemos. Because there's protection when you obey, over a blessing of protection. Cuando obedecemos a Dios, When we obey God, nos colocamos directamente bajo su sombría de protección. we automatically go under His wings of protection. Dice Éxodo 19, Exodus 19. ahora bien, si me obedecen en todo y cumple mi pacto, If you obey everything and fulfill my ustedes pact, serán mi propiedad exclusiva entre las naciones. you will be my property throughout Somos the nations. protegidos We por are Dios. protected by God. Protección no significa que nada nunca va a pasar, Protection doesn't mean that nothing bad's not going to happen. sino que estamos bajo el cuidado de Dios. But we are protected by God. Quiere decir que Dios va a ayudarnos aún en el dolor, It means that God's going to help us even through aún the pain, en el camino de nuestra vida. in our walk of life. Dice Mateo 7:24, por tanto, Matthew 7:24. todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Therefore, everyone who hears these words of mine and puts them into practice is like a wise man who built his house on the rock. Cuando estamos obedeciendo a Dios, When we're obeying God, nuestros hijos ven eso our kids see that. y son sabios como nosotros And they porque become wise like us aprenden de nosotros. because they learn from us. No hay que dejar que la escuela Let's not let school, o la iglesia, Or uno the dice, no, church. pues por eso los mando a la iglesia para que that's why I aprendan send de them Dios. to No, church so they can learn. la No. mayor instrucción viene en el hogar, The main instruction comes at home. de qué y cómo instruimos nuestros How we hijos. instruct our kids, it starts at home. Y el punto 3 Number 3, es del Padre terrenal al Padre celestial, from the earthly father to the heavenly father, el proveedor supremo. the supreme provider. Isaí proveyó el pan, el queso y la tarea. Jesse provided the bread and the cheese and the task.
Pero cuando David da el paso hacia el valle, But when David steps into the valley, su dependencia pasa sin problemas de su padre terrenal his dependence seamlessly shifts from his earthly father a su Padre celestial. to his heavenly father. David le dice a Goliat, David says to Goliath, tú vienes contra mí con espada y lanza, you come against me with sword and spear, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor but I Todopoderoso. come against you in the name of the Lord Almighty. David reconoce que aunque Isaí era su proveedor en la tierra, David realized and recognized that even though Jesse was his provider on earth, Jehová es su Padre supremo que libera a sus hijos Yahweh en peligro. was the supreme father who delivers his children from danger. Los años de Isaí instruyendo a su hijo, The years of Jesse instructing and teaching his me imagino son, nomás el primer día que le dice a su hijo David, I David, imagine the first day when he says, David, ya eres grande, you're old, todavía un chamaco, un niño, you're not a little kid no more, y le dice, mira, vas a cuidar las ovejas. you're going to go and protect the flock, the sheep. Mira, aquí tienes tu onda. Here's your Here. sling, Mira, estas piedras son las que tienes que, Here's the que rocks that están you have to perfectas para like protegerte. this one's perfect to protect. Le da sus instrucciones de cómo usar la onda. Teaches them how to use the sling. Le da instrucciones, mira, vas a estar solo, He tells them you're going to be alone, pero no vas a estar solo. but you're not going to be alone. Porque vas a poder platicar con Dios. Because you're going to be able to Él va a speak to estar ahí God. contigo. He's going to be there with you. Y años de Isaí instruyéndole, enseñándole a And depender de Dios. years of Jesse teaching his son to depend on God. Le crece confianza a David. And builds trust in David. Y sí, cuando vienen los depredadores, cuando vienen los leones, los osos, So when the predators came, the lions, the bears, David hizo como le enseñó su padre. David did what his father taught him. Protegió a las ovejas. Protected the flock. El papel de Isaí fue crear a un hijo que ya no dependiera de la protección física de su padre terrenal. The role of Jesse was not just it was to teach David not to totally depend on the physical protection of his earthly father, Porque había aprendido a depender plenamente de la protección espiritual de su Padre celestial. because he learned how to depend totally in the spiritual protection of his father, of his spiritual father. Yo hago todo lo posible para instruir a mis hijos a amar a Dios And I do everything in my will to teach my children to love God por la manera de que yo vivo amando a Dios. through the way that I live loving God. Y he cometido errores And I've made mistakes y he fallado a veces, and I have failed sometimes, pero reconozco eso y me acerco y platico con mis hijos y les pido perdón cuando fallo. but I repent and I learn and I ask for forgiveness to my children, my kids to love God. Porque lo más grande que un padre terrenal Because the greatest thing that a father on earth can do puede hacer es presentar a sus hijos a su Padre celestial is present their children Para to que- their heavenly father. para que cuando la presencia del Padre terrenal termine, For when the presence of the earthly father finishes, el poder del Padre celestial comience. the power of the heavenly father begins. Me recuerdo hace muchos años atrás And I remember many years back, y yo prometí I promised cuando miraba a mi papá, a mi mamá, when I saw my father and my mom, darles un abrazo, un beso, give them a hug and a kiss. y porque como que eso era algo, y me recuerdo cuando éramos niños, mi mamá sí nos abrazaba y And I nos remember when I was daba younger, caricias, my mom did hug me and gave me, pero ya cuddled me. de grande, como que eso se apaga, ¿no? Es algo típico, los niños crecen But when you get older, that just kind of drifts off a little bit. y como que ya son too cool para un abrazo o Porque algo. ya los niños crecen y ya no quieren un abrazo, se sienten muy, muy cool para recibir un abrazo. Y yo recuerdo que yo me prometí
darle un abrazo, un beso a mi papá, a mi mamá. And I promised that I was going to give a Ya hug de and a adulto, ya kiss teniendo mis hijos. to my parents, even though I was an adult, when even I had my own Porque kids. como que hasta que no tuve mis hijos pude ver la necesidad de esa conexión de hijos a padres. Because until I had my kids, I realized and I noticed that need, the connection between our parents and the children. Y I don't regret it. No me, how do you say that? No me arrepiento. I don't regret not, porque sabía que lo iba a necesitar. I don't regret it because I knew that I was going to need that. Porque uno no sabe hasta qué punto uno va a estar en esta tierra. Because we don't know how long we're going to be on this earth. Y yo decía, mira, voy a darle un abrazo a mi papá, mi mamá, I'm going to give a hug to my dad, to my mom, porque va a llegar un día que ya no los voy a tener. because there's going to be a day that I'm not going to have them. Y recuerdo que yo llegaba y es lo primero que hacía. And the first thing I've always done was I gave them a hug. Y estoy bien, tengo gozo, paz en mi corazón porque yo quise hacer eso. And I have joy and peace in my heart because I wanted to do that, and I've done that. Porque sí, uno extraño esos abrazos. Because I do miss those hugs. ¿Cómo ven mis hijos quién soy yo? How do my children see me? ¿Ven que sirvo y creo en Dios? Do they see that I serve and I believe in Que God? les presento algo verdadero. That I present something real to them? ¿Ven cómo amo o trato a su mamá? Do they see how I love and treat their mother? Yo siempre he dicho, no importa si mis hijos ven que le doy un abrazo a su mamá, un beso, aunque ellos están, "Iu, iu". Yo siempre he dicho, or I have always said that it doesn't matter if I have to give a hug and a kiss to my wife, even though they go ew. Mejor que digan "iu", que vean, pues mi papá no ama a mi mamá. It's better for them to go ew instead of them never seeing me show love to their mother. Porque eso como que estás enseñándoles cómo debe de ser una relación. Because you're teaching them how that Yo relationship quiero dar should el be. ejemplo de cómo es un esposo a mis hijas, I want to be an example of a husband to my daughters. cómo un hombre debe tratar a su esposa How para a mi hijo. man is supposed to treat their wife. Estamos viviendo realmente y enseñando a nuestros hijos como Dios quiere que les enseñamos. Are we really living how God wants us to instruct our children? Yo siempre me digo, hay personas que dicen, no, pues hay que ir a la iglesia porque ahí es donde todo cambia. No, todo cambia en el hogar. Todo, uno vive, crece en el hogar. And everybody says, there's a lot of people that say that I want to go to church because that's where change happens. No, change starts at home. Empieza con momentos de que te inclinas con tus hijos a orar en la It casa, starts when you teach your kids to pray at home, a protegerse, a defenderse de ataques. to defend and protect from all attacks, spiritual attacks. Porque sí es triste y he visto, escuchado Because it's sad, and I've seen and I've heard de hijos que dicen, no, pues yo me alejé de Dios lo más distancia que pueda dar, yo me fui de la iglesia de Dios. because I left the church, I distanced myself from God. Porque yo miraba como mis papás nomás eran hipócritas, Because I've seen my parents no be eran hypocrites. reales. They weren't real. También he visto lo contrario, And I've seen the opposite, donde muchos cristianos o incluso pastores even que pastors. pasan todo su tiempo en el ministerio They spent their whole life in the ministry. y sus hijos dejan de ser las ovejas principales en su vida. Their children aren't even their first flock or their first herd of sheep. Dejan de enseñarles a sus hijos por enseñarles a otros, And they don't teach their children because they're teaching others. y los hijos llevan ese rencor. And children grow up with that resentment. Lo más importante The most para las important personas en los hijos es esa relación a Dios y sus padres,
for children is that relationship with God and with their parents. Porque el mayor triunfo en la vida que yo pueda obtener Because the greatest victory that I could have in my life no es los miles de personas que uno puede predicarles y It's not ganar para Dios. thousands of people that you can preach to or Lo win más for God, hermoso que puedas cantar o tocar o predicar, or how amazing you can preach or sing or play an instrument. sino el mejor triunfo The biggest victory es ver a tus hijos crecer, is seeing your children grow up amar a Dios to love God y empezar a instruir a sus hijos. and watch them instruct their children. Yo hago todo lo posible And I will do everything that's possible para mostrarle la importancia a mis hijos to teach the importance to my children de creer en un Dios como David creía. to believe in the God just like how David believed in God. Él no buscaba conquistar un gigante, He wasn't looking to conquer a giant. sino que él estaba obedeciendo la instrucción de su padre. He was obeying the instructions of his father. Y por obediencia, And because of the obedience, él pudo conquistar el he gigante. was able to conquer that giant. Aunque David estaba ansioso por ver a sus hermanos en la batalla, Even though David was anxious to see his brothers in the battlefield, la costumbre hebrea y el respeto final de excisión in the final result for the decision, no era que abandonara los bienes de su padre o el rebaño de su padre, it wasn't that he was abandoning the flock of his sino father, que él responsablemente puso en cargo a otro he responsibly put somebody else in charge y of the flock, obedeció la voz de su padre and he obeyed the voice of his father, y fue donde lo mandó. and he went where he sent him. Fue fiel